Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate con Ramón Reyes, donde vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo, como siempre, temas de interés y una interesante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de este día, Ramón dice así: los espejos se emplean para verse el rostro, el arte para verse el alma. Esto lo dijo George Bernard Shaw. Y bien, los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1857 un fraude monetario atribuido al presidente Buenaventura Báez contra los productores tabacaleros del Cibao provocó el levantamiento de estos contra su gobierno, un movimiento que se conoció como la Revolución del 7 de julio. En 1890 se produjo el deceso de Henri Nestlé, fundador del grupo alimentario suizo de fama mundial que lleva su nombre. Y en 1930 falleció el notable escritor inglés Arthur Conan Doyle. A su genio literario se debe la creación del famoso detective Sherlock Holmes y su amigo y colaborador Watson, una serie que abarca 68 relatos. Es uno de los personajes de ficción cuya popularidad se ha mantenido en el tiempo. En varias ocasiones sus aventuras han sido llevadas a la pantalla cinematográfica, la última versión en fecha muy reciente. Y en 1950 tuvo lugar la primera emisión de la televisión en color en los Estados Unidos. En 1960 el gobierno de Fidel Castro dispuso la nacionalización de las empresas estadounidenses en Cuba. En respuesta, el Congreso norteamericano aprobó una ley estableciendo un embargo comercial sobre su gobierno. El levantamiento del embargo y la indemnización por las empresas nacionalizadas son dos de los puntos que figuran en la actual agenda de negociaciones entre los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro. Bien, en Teledebate estamos buscando respuestas. ¿Por qué la Procuradora de Medio Ambiente requiere que se identifiquen los quejosos por los ruidos y obstrucción de la vía pública por las actividades que tienen lugar en el Parque Iberoamericano para aplicar la ley contra ruidos? ¿Acaso no admite ella misma que la lectura que se hizo el viernes 3 arrojó un nivel muy por encima de lo permitido? No bastan y sobran los varios artículos que sobre el tema publicado en Diario Libre, bajo la firma de Inés Aipún. Es que no se trata de un problema de orden público para que la autoridad fiscal actúe de oficio. Claro. ¿Verdad? Mario, mira, parece que hay una campaña, y una campaña muy bien orquestada, muy bien organizada. Ayer hubo, y los periódicos esta mañana publicaban la fotografía, hubo ahí en el Congreso una protesta, una marcha muy ordenada de los que venden los musicones, reclamando del gobierno una zona de tolerancia. Oiga eso. Para que los amantes del ruido de la música alta que vayan ahí. ¿Qué te parece poner en la isla Saona? Oye, no, porque todos los peces y los turistas lo ahuyentaríamos, Mario. Ay. Es que ellos no terminan. Es un disparate, hombre. Pero claro que sí que es un disparate. No terminan ellos de asimilar que el ruido, tú puedes oír música, pero a determinados niveles, que no le moleste a tu vecino y que no te moleste a ti mismo. Exacto. No saben el daño que le hace a los oídos, pero claro, a la visión. Bueno, además es contaminante. O sea que es un problema, no es de capricho, tiene un fundamento de carácter científico. Ahora, es una estupidez lo de la magistrada que pide que se identifique a los denunciantes cuando tú acabas de decir que es un asunto de orden público y la ley y la Constitución establece que el fiscal de oficio puede actuar, por Dios. Claro, hay una ley, lo que hay que hacer es aplicar la ley. Sí. Bueno, por otro lado, señores, tenemos que ahí los legisladores, tanto senadores como diputados, pues plantearon un repudio unánime a la posición del gobierno de Haití. Las tres bancadas en la Cámara de Diputados del PLD, PRD y PRM también se manifestaron igual, hicieron un frente común. Acusan a Martelly de apelar a esta campaña contra la República Dominicana como una cortina de humo
para disimular los verdaderos problemas de Haití y el fracaso de su gestión, comenzando por la seguridad ciudadana a cargo de una intervención militar. Y por otro lado, bueno, tenemos que Miguel Vargas Maldonado, ahí presidente del PRD, tampoco le paró bola en la Internacional Socialista al representante de Haití en el organismo. Refutó sus falsas afirmaciones sobre deportaciones y maltratos inexistentes. Y por otro lado, estaba muy activo el director general de información del Poder Ejecutivo en la defensa de la imagen del país. Ahí refutó de manera muy vigorosa un artículo que apareció en el New York Times, pero no es un artículo de un periodista del New York Times, ni tampoco el New York Times, sino bajo la firma de la abogada Roxana Alstoff, conocida en este país, quien ha llevado varios casos contra el país, uno de los cuales basado en supuesta amenaza del Estado haitiano, que fue desestimado por la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en el Humanos. caso de Gianni Bosico también ella actuó. Y bueno, ya bastante desacreditado organismo internacional, que es la OEA, que le dio la espalda a los trágicos acontecimientos de Venezuela, va a celebrar una sesión especial a solicitud del canciller de Haití. Este personaje es el mismo que en la sesión anterior apeló a argumentos falaces, como el de que el país estaba deportando y maltratando a los haitianos, cuando ni siquiera se había iniciado el proceso de repatriación. Veremos con qué mentiras aparece en esta ocasión. Por otra parte, bien que el gobierno haya aclarado, recibido y esté recibiendo un apoyo tan solidario en defensa de la reforma migratoria, nuestra imagen internacional, pero hay que insistir en que la pelea hay que echarla más fuera que dentro de nuestras costas. Del mismo modo que la contracampaña del país contra la de infundios levantada en su contra, no es contra el pueblo haitiano, ni contra los haitianos, hijos de haitianos nacidos aquí, sino contra la hipocresía de su gobierno, responsable también por su corrupción, ineptitud y falta de sensibilidad del estado de aguda pobreza y atraso que padece su pueblo. A mí me gustaría, mira, es interesante eso, que se le preguntara mañana por qué el presidente Martelly no ha celebrado elecciones que ha debido hace 3 años celebrar y que el Congreso está disuelto porque de acuerdo a la Constitución llegó un punto en que ya al no celebrarse elecciones ni existían los miembros del Congreso y por tanto había que disolverlo y está disuelto. No hay Congreso en este momento. Sería interesante que se le preguntara bueno, en esa reunión de mañana. Esta pregunta se le cae en el tintero. Bueno, por otro lado, los carnés, señores de los extranjeros, a despecho de las campañas calumniosas, las autoridades tienen que seguirle dando cumplimiento al plan de regularización. La entrega de carnet de residencia debe mantenerse al mayor ritmo posible hasta que estén documentados todos los que se acogieron al mismo. Y esa es la mejor respuesta al infame montaje de infundios contra el país. Y por otro lado, bueno, tenemos que a los cañeros, tal como se había prometido, ya han entregado cientos de carnet de residencia a los trabajadores cañeros de ascendencia haitiana, cuya residencia legal ya fue acreditada por migración. En total son unos 2.700 que van a ser carnetizados, porque son los que figuran en los registros del Ministerio de Hacienda, Ramón. Pero a los otros habrá que buscar alguna solución, siempre y cuando se compruebe que de verdad echaron parte de su vida en los cañaverales. Por cierto, el dirigente de los cañeros, Jesús Núñez, eso sería bueno que lo hicieran llegar a la OEA, al elogiar la forma diligente con que se está haciendo la entrega, acusó al gobierno haitiano de apostar al fracaso del plan de regularización. Núñez revela que el grupo que dirige entregó 4.600.000 pesos al gobierno de Haití para que los dotara de pasaportes, cédula y actas de nacimiento. Y todavía lo están esperando. Y Osmar Benítez también está en el banco de la paciencia y con muy pocas esperanzas, porque reveló también que le entregaron 4 millones de pesos al gobierno de Martelly con la misma finalidad. Y que aún trabajadores que laboran en plantaciones agrícolas se han quedado a la espera. El caso es que hasta ahora solo han podido regular su estatus un 60% de los balseros haitianos que laboran en las fincas agrícolas, a la que todavía le restarían 26 años de concesión. O sea, perdón, esto es la carretera esta de Samaná. Oye, eso es un auténtico atraco. Ahí están pidiendo, bueno, aquí tuvimos ayer a Servio Tulio Castaño. Él está planteando la necesidad de que se revise el contrato
El Ministerio de Obras Públicas dijo que sí. Porque en estos días salió en el diario Libre una información muy reveladora y muy interesante. Dice que en los 4 primeros años de la concesión, ya el gobierno dominicano ha entregado, por el llamado peaje sombra, una cantidad superior a la que se invirtió en la construcción de la carretera. Eso aparte de que el CODIA está haciendo una serie de objeciones de carácter técnico al diseño de la carretera. Pero imagínense, a la concesión le quedan 26 años. Entonces, si ya han recuperado el costo de la inversión, es una cosa increíble. 10.000 millones de pesos le han entregado. Y lo inexplicable es, y hablaba en estos días con Osiris de León, que dice, yo hice el diseño y advertí son 32 puntos ciegos. Dice él que el Estado Dominicano, así como se hizo con la baja rigor, que el presidente dijo es inaceptable y llamó a la revisión, él puede fácilmente, está facultado para eso, decir que es inaceptable, llamar a una revisión, sentarlos ahí y entonces decirle, bueno, vamos a ver. Eso no tiene asidero, la posición de esa gente. Bueno, pero también nosotros somos culpables por hacer ese tipo de negociaciones, ¿eh? Por favor. Por Dios. Óyeme, es que parte de los beneficiarios de ese contrato están en una compañía integrada por miembros del pasado gobierno. Bueno, la concesión, tengo entendido y leí hoy, la concesión de la carretera se hizo en época de Hipólito Mejía, la concesión de la carretera de Samaná. Bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, con nosotros hoy en Teledebate 2 personas, invitados muy especiales. Uno viene de Puerto Rico, señor Alberto Ayala, que representa al Grupo de Inmigración Comunitaria. Y entonces su contraparte dominicana, que tiene la oficina aquí, que es Veruca Sosa. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Ellos, este Grupo de Inmigración Comunitaria se encarga de darle facilidades a todos los inmigrantes que tienen necesidad, pues, de legalizar su situación en territorio norteamericano. Pero básicamente ahora mismo están trabajando con la comunidad dominicana, porque es la comunidad mayor que hay ahora mismo en Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Y entonces tienen mucha relación en ese sentido con la inmigración dominicana que reside en la Isla del Encanto. Ellos trabajan además con 14 iglesias de distintas profesiones religiosas y están haciendo en ese sentido pues un excelente trabajo facilitándole a los inmigrantes pues la posibilidad de que puedan legalizar su situación. Así que bienvenido. ¿Cómo está la cosa en Puerto Rico con la comunidad dominicana? Bueno, yo creo que han mejorado muchísimo. Han mejorado muchísimo porque antes los dominicanos tenían quejas sobre cómo las autoridades locales actuaban con ellos y esas asperezas se han ido limando. E inclusive hubo un programa federal que se usa en todas las comunidades de los 50 estados de los Estados Unidos, en la cual se trata de reeducar y educar a las fuerzas del orden, que realmente eran los que provocaron inclusive deportaciones ilegales. O sea, pararlos en una luz, pedirle documento, no tiene documento, y en vez de llevarlo al cuartel, lo llevaron a inmigración. Directamente. Directamente, sin haber un juicio previo, porque eso era una infracción menor, Claro. Que no es un crimen. O sea, el trámite legal, en ese caso, ¿cuál sería? Si, por ejemplo, apresan un inmigrante ilegal tratando de entrar de manera, digamos, subrepticia al territorio puertorriqueño, ¿cuál sería el trámite legal correcto? Bueno, primero, si realmente no es apresado por las autoridades, después de cierto tiempo puede legalizar su estatus, ¿ok? A través de, puede ser un contrato de una gran firma o como técnico o de acuerdo al oficio que tenga, porque no todos los que se han ido, vulgarmente hablando, en Yola, han sido personas que no tienen oficio, hubo personas con tremendos oficios. Por ejemplo, el caso de 14 soldadores que entraron por Yola, y están trabajando en astilleros no solo en Puerto Rico, sino en Florida y en otros estados, porque son trabajos especializados. Claro.
Una pregunta, perdón, maestro. ¿Ustedes son un grupo privado que se dedican a este tipo de cosas? Sí, por eso... ¿Cómo se llama el grupo? Grupo Inmigración Comunitaria. Y lo formamos en el 2011, en octubre, con el beneplácito de una iglesia y se fue extendiendo. Nosotros lo que menos queríamos era trabajar con municipios, con autoridades locales. Preferimos que sea a través de iglesias porque la gente va a la iglesia y realmente no tiene miedo de hablar y de sentirse acogido por las iglesias. Y entonces la nueva política después del 9/11 que tiene el servicio de inmigración, que el servicio de inmigración no puede arrestar a nadie en este momento. Y muchos tienen miedo todavía y no creen que esa política es así. El servicio de inmigración no puede arrestar a nadie. Eso es algo muy importante, Alberto, comentando un poquito de lo que decías. Y es importante que la gente sepa que muchas veces hacemos lo incorrecto porque no preguntamos o porque no sabemos. Sí. Entonces ahí es que entra la función. La falta de conocimiento. La falta de comunicación. Entonces muchas veces lo que nos falta es información para poder seguir el camino correcto y hacer las cosas bien, como lo debemos hacer aquí en nuestro país y como lo debemos hacer en cualquier otro país que visitemos o que vayamos de paso o a quedarnos permanentemente. Entonces fue muy bueno la interacción porque tuvimos la oportunidad de trabajar con gente que no se atrevían en su momento a preguntar y que pudieron externar lo que les pasaba y que se le pudo encontrar una solución a su problema. Y hemos trabajado muchos casos que la gente pensaba que eran completamente insalvables y de momento sí se pudieron solucionar y las personas pudieron lograr un estatus legal dentro de cada situación y cada caso, poder estar ya con sus documentos legales dentro de los Estados Unidos o dentro de Puerto Rico en este caso. Ahora, Veruca, ¿cuál es específicamente la función tuya aquí en República Dominicana? Bueno, básicamente yo soy la contraparte dominicana de Alberto. Claro. Como ustedes sabrán, hay muchos casos, no solamente internos en Puerto Rico, sino que hay muchos casos de familiares que están pidiendo otros familiares aquí en Santo Domingo o en el interior del país, y esos casos se llevan a través de la oficina de aquí. Porque lógicamente todo el trámite y todo el documento viene de aquí para allá, porque la persona está aquí. O sea, el que está siendo pedido o el que está siendo requerido desde su familiar de Puerto Rico, pues reside aquí. Entonces, esa parte, todo se maneja desde aquí. También hacemos lo que es la asesoría normal de visas de paseos. O sea, que si una persona tiene inquietudes con eso, porque es importante prepararse para todo. Claro. Igual cuando usted va a hacer cualquier trámite en cualquier sentido, hay que tener una preparación y hay que tener un cierto conocimiento de qué esperar y qué se va a hacer. ¿Cuántas personas más o menos tiene la comunidad dominicana en Puerto Rico, don Alberto? Bueno, se está haciendo un censo. Se podría hablar de 200,000. 200,000 dominicanos. Sí. Digamos, tanto legales como no legales. Ahora, hay una situación ahora en Puerto Rico, tengo entendido, bastante crítica desde el punto de vista económico, y parece que está ocurriendo un éxodo bastante fuerte, sobre todo de personal calificado, ¿no? Debido a esa situación, ¿no? ¿Cómo afecta eso a la comunidad dominicana? No la afecta. ¿No? Bueno, nosotros tenemos un programa que es Ciudadanía, que se lo dije previamente cómo es. ¿Y qué ocurre? Los que realmente se hacen ciudadanos americanos tienen dos metas. Una es volver a la República Dominicana y no tener que cada 6 meses volver a territorio americano para que no se llegue a vencer o caduque la residencia. O si no, moverse al norte y buscar nuevos horizontes donde pueda seguir enviando dinero a la República Dominicana. Ahora, el trámite que hacen ustedes en este caso es obtener la residencia. Obtener residencia o obtener ciudadanía, aquel que se quiera hacer ciudadano también. La ciudadanía. Sí. Entonces se encargan de tanto de la residencia como la ciudadanía. Exactamente. Para la ciudadanía hay un curso que se da. Puede ser o en inglés o en español, de acuerdo a la edad. Correcto. Hay unos requerimientos. Vamos a hacer una pausa con el permiso. Sí, cómo no. Bien, seguimos conversando con el señor Alberto Ayala, que es representante del Grupo de Inmigración Comunitario, y la contraparte dominicana, que es Veruca Sosa.
Entonces, ustedes, aparte de encargarse, por ejemplo, los trámites estos de residencia y de nacionalización también, Naturalización. ¿qué otros servicios prestan ustedes? Bueno, por ejemplo, de seguro social. Personas que vienen dominicanos ausentes que se han pasado 30, 40 años, vienen aquí y no le avisan por escrito al seguro social. Y entonces ellos están esperando el cheque que nunca llega. Y tuvimos un caso de que el señor esperó más de 3 años y de repente se encontró con un cheque un poco grande y con interés, porque el seguro paga con interés cuando no lo reclama a tiempo. Y es eso lo que tratamos, de que aquellos que vienen acá por mucho tiempo, si quieren contactarnos y ponerse al día con todo esto, nosotros los podemos asesorar. ¿Qué beneficio perciben ustedes? Lo que realmente pueda a veces, de acuerdo al servicio que le damos, le cargamos un fee, no sé cómo se llamaría en español. Un porcentaje. Ok, fantástico, sí, por el servicio. Tienen, en la oficina de ustedes en Puerto Rico es la principal, Sí. donde la tienen. ¿Dónde la tienen? En la iglesia Discípulos de Cristo. Ah, es en una iglesia. Sí, porque nosotros comenzamos a trabajar con iglesias y queremos que acá vamos a tratar lo mismo, a ver si podemos unir la iglesia católica con protestantes y otras denominaciones. Allá lo están haciendo así, participan varias iglesias católicas y protestantes Y la sinagoga judía. y la sinagoga. Sí, eso fue lo último que hicimos. Bueno, si es así, no veo por ninguna razón para que aquí no ocurra igual. Yo creo que puede ser, porque acuérdense que acá hay muchas personas que han vivido en los Estados Unidos que conocen el sistema. Sí, Por eso, sí. ¿Tienen ustedes en estos momentos mucho movimiento, mucho acceso por parte de dominicanos? ¿Aquí o allá? Allá. Oh, sí, muchísimo. Sí. Sí, porque empezamos en un área densamente dominicano. Y aquí también, Y o sea, aquí. el movimiento está bastante bueno, en el sentido de que hay muchas personas, muchos dominicanos requiriendo sus personas de aquí, o las están pidiendo. Entonces, todo ese movimiento se da entre allá y aquí, o sea, hay movimiento en ambos lados. ¿Cómo se enteran aquí los dominicanos, en este caso, de que ustedes tienen esa oficina abierta? Bueno, eso ha sido muy interesante porque ha sido básicamente por recomendación. La persona a la que se De le boca en han boca. hecho trabajos recomienda a todos los familiares que tiene y a todas las personas que conoce, mira, esta persona puede ayudarte y puede hacerlo de una manera correcta y en un tiempo establecido, en un tiempo adecuado. O sea, que ha sido básicamente por Voz Populi. O sea, Ustedes no tienen recomendación de ningún la gente. anuncio en los periódicos ni nada No. que lo identifique aquí No. y cómo acudir las personas. No lo hemos hecho porque recién prácticamente en los últimos, podría decir, menos de un año que hemos empezado a hacerlo aquí. Y mayormente, ¿qué ocurre? Es como dijo ella, Vox Populi. En el mismo consulado dominicano nos llaman y tratamos. El consulado dominicano nos ayuda tremendamente. Allá. Sí. Allá, en Puerto Rico. Vamos a hacer una pausa con el Sí, permiso cómo de no. ustedes. Bien, estamos en los minutos finales de esta interesante entrevista. Usted me estaba diciendo fuera de cámara que recibió mucha ayuda aquí de parte del ingeniero Carlos Morales Troncoso cuando era canciller de la República. Exactamente, sí. ¿Qué tipo de ayuda fue la que le... Bueno, él tuvo una preocupación porque lo que estábamos diciendo actualmente, había un rift entre los dominicanos y los puertorriqueños. Correcto. Entonces él trató de, ya que él tenía muchas amistades con el gobierno de Puerto Rico y todos sus políticos de diferentes partidos, y entonces él me entrevistó a mí y me dijo, ¿qué tú puedes hacer con lo que tú estás haciendo? Y yo le expliqué, le digo, bueno, es más, yo me pongo al servicio de ustedes. Denme unas ideas, entonces podemos materializar. Nos acercamos a la comunidad dominicana en gran parte debido a eso. Y En Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. ¿Está organizada esa comunidad? Sí, hay 24 organizaciones. 24. 24, sí, que Como los partidos varoneros. políticos aquí. Algo así. Algo así. Algo así, pero lo bueno de todo eso es que aglutinan a ciertos grupos varoneros Sí. y todos esos grupos así, azuanos. Había regionales. Exacto, exacto. Y usted me estaba diciendo también que había recibido mucha cooperación de parte, y la está recibiendo de parte del consulado dominicano. Sí,
El consulado, cuando Alejandro García Padilla, e inclusive cuando el señor presidente Danilo Medina fue a la inauguración de García Padilla, se firmaron ciertos acuerdos que son solo para Puerto Rico y se habló de darle a los indocumentados una licencia. Yo no sé si la han Sí. visto. Se le dio, ya Se le dio, sí, Sí, pero a lo primero fue un cuesta arriba, porque muchos tenían miedo, dicen, si nosotros vamos al consulado, viene inmigración Sí, y todo eso, pero se hizo. Y ahora hay otra parte. Está tratando García Padilla a ver si los dominicanos pueden votar. Pero Aún siendo ilegales. yo eso no lo creo, porque las elecciones son federales. El sistema es federal Claro. y solo pueden votar los ciudadanos americanos. Claro. O sea que eso lo descarto. Pues entonces no pueden votar. Si No, lo son descarto. americanos, eso es un- Eso lo descarto. Fue una porque puede ser una iniciativa, medida- pero A menos que no se hagan ciudadanos americanos. Ciudadanos. Claro. A través de Exacto. ustedes. Sí, sí. Que eso sí es posible y más práctico. Por lógica, porque le da ya prácticamente Derechos. derechos Claro. full. Sí. Eso es lo que se haría. De otra forma no lo veo. ¿Ustedes pudieran cuantificar la cantidad de personas a las que ustedes han ayudado, han socorrido en ese sentido? Bueno, nosotros en las clases que damos, las damos 3 veces al año y tenemos más o menos como de entre 100 a 110 personas por clase que damos, que duran 10 semanas. Y desde el 2011, desde octubre del 2011 hasta el cerrar en 2014, habíamos hecho 250 ciudadanos americanos. Las clases que dan son para que ellos puedan después, Exacto, el lógicamente, curso de ciudadanía. aprobar la ciudadanía, ¿no? Exactamente. Eran clases del idioma y Sí, clase del idioma y realmente de historia americana Claro. y la Constitución. Porque realmente yo creo que si una persona se va a hacer ciudadano para tener algo colgado que diga el ciudadano y no conoce No, la claro. Constitución, Claro. no sabe nada. No sabe nada. No conoce sus derechos ni sus Exactamente. deberes. Exactamente, y eso es bueno. Y yo veo una percepción muy grande en los dominicanos que se hacen, tratan de entender la Constitución y eso los conlleva después a conocer la propia de ellos. correcto. Sí, pues aquí la mayoría de la gente No ignora No. Exactamente. sus derechos y también sus deberes. ¿no? Sí, eso es verdad. Porque la Constitución tiene derechos y deberes. Claro. Realmente la gente además se acuerda de los derechos. Pero se Exige- olvida- exige se olvida los que hay una beneficios. contrapartida de Eso es deberes. verdad. Sí, Eso es muy verdad. cierto. Sí, eso es muy cierto. Bueno, pues me parece que están haciendo un trabajo ustedes muy interesante en ese sentido. Y nada, pues aquí también nos tienen a la orden. Así que cualquier cosa que ustedes entiendan que podamos servirle. Ya la situación esa de fricción que había con los puertorriqueños, con las autoridades, se ha limado bastante, ¿eh? Sí, Ujú. sí. O sea, ya los dominicanos, por ejemplo, que llegan ilegales, pues ya no son objeto de maltrato, porque antes los maltrataban bastante. Sí, yo lo sé. Es por eso con ese plan federal que realmente quien fue el autor de ese plan federal fue el alcalde Giuliani, que estuvo en New York. Ah, sí. Porque él hizo muchas cosas con las comunidades. Y acuérdense que en Nueva York es el centro de pruebas en cuanto a los inmigrantes. Esa es una de las razones. Correcto, sí, un crisol de... Sí. Exactamente, es un crisol, nacionalidades lo que diferentes. llaman melting pot. Cosmopolita, muy cosmopolita. Exactamente lo es. Ahora, Giuliani hizo un gran trabajo en la ciudad de Nueva York como alcalde. Hasta con los, ¿cómo se llaman? Los homeless, los que... Sí, los que están sin hogar. Exactamente, él hizo una labor muy buena y entre los inmigrantes, la verdad, él trató de que fueran ciudadanos muchos, que votaran y yo creo que fue un buen trabajo. Y sobre todo los niveles de seguridad, como él cambió una ciudad como Nueva York, que tenía fama de ser muy insegura, la convirtió en la ciudad más segura de los Estados Unidos. Sí. De hecho, el modelo de él, de Giuliani, se ha ido aplicando, se ha ido copiando en muchos Claro. otros lugares. Sí. Aquí él estuvo también en República Dominicana. Sí. Yo creo que Sí. muy, Dando algunas una ideas. parte muy de lo que se puede ver y de lo que quizá no sabemos mucho de seguridad ni de todos esos planes gubernamentales, él básicamente limpió las esquinas. Antes uno iba a Sí. Nueva York y en cada esquina había un movimiento diferente. Y sin Movimiento embargo, sí, un movimiento raro. Y sin embargo, él logró limpiar las esquinas y como que la ciudad se veía más segura y mucho más bonita. Y bueno, pues nada, se nos agotó el tiempo, pero encantado de haberlo tenido por acá. Ok. Y cualquier cosa que podamos servirle, porque si en ese sentido cualquier cosa por la parte nuestra que pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad
dominicana en Puerto Rico o en cualquier otro lugar, pues no tienen a la orden. Como y le agradezco mucho a ambos por su de tenernos a nosotros aquí. Le deseamos todo tipo de éxito. Okay. Hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Por más que sabida, vale recrear la frase del prócer mexicano Benito Juárez cuando postuló que el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una verdad más allá de cualquier cuestionamiento, la base de la convivencia que debe regir en toda sociedad organizada y regida por la ley. Si esto es así, ¿qué razón puede asistir al grupo de comerciantes que desfilaron ayer por varias calles de la capital, portando unos cartelones donde reclaman exclusivamente en beneficio propio y perjuicio colectivo la modificación de las leyes contra ruidos y nada menos que crear una zona de tolerancia para que puedan poner sus bocinas a todo volumen? ¿Acaso estas leyes responden a un capricho legislativo o de intereses particulares, en vez de estar basadas en sólidos fundamentos científicos que establecen la cantidad de decibeles que pueden soportar los oídos humanos? Es que estos buenos señores no se han enterado de que el exceso de ruido origina contaminación ambiental. Y aunque su solicitada zona de tolerancia resulta un absurdo que no merece la más mínima consideración, aún se da nada más que por curiosidad, ¿dónde proponen instalar esa zona de tolerancia? ¿Acaso concentrarían todos los negocios vocingleros en ese espacio? ¿O lo que están planteando en realidad es que haya tantas zonas de tolerancia como existen esos comercios diseminados por toda la ciudad? Precisamente en la edición del periódico Hoy de este día, donde figura en primera plana una foto a color de la que pudiera llamarse esta insólita marcha por el ruido, aparece una declaración del jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel Castro Castillo, revelando que en cumplimiento de la ley, los agentes de la institución han incautado más de 6.000 bocinas. Hay que imaginarse el espantoso ruido y el altísimo nivel de contaminación que han estado provocando esta enorme cantidad de bocinas a todo volumen y el tormento que ha representado para los respectivos vecindarios que tienen la desgracia de vivir en los entornos. El derecho de ellos, que por todos estos años han sido víctimas indefensas de esta abusiva situación, supera con mucho al que puedan alegar los comerciantes que pretenden seguir atormentando sus oídos, perturbando el reposo, tranquilidad y sueño de una gran cantidad de ciudadanos. De todos modos, en este país donde ocurren tantas cosas insólitas, no hay que asombrarse de la petición de quienes pretenden nada menos que modificar la legislación motivado por su interés mercurial, legítimo en tanto no lesiona el interés público. Bastará simplemente con que el gobierno y el propio Congreso sean absolutamente desentendidos, oídos sordos, en tanto se siguen incautando bocinas y cualquier otro mecanismo de ruido que perturbe la paz ciudadana, que con los problemas que confrontamos tenemos más que suficiente. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y a continuación, recuerden que por ahí viene ese interesantísimo programa que es Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle. No se lo pierdan.